Mi hermano aplaudió cuando mamá me abofeteó delante de 55 personas. Papá simplemente se recostó, sonrió con sorna y dijo: «Te lo mereces». Pero lo que ellos no sabían, esa noche, llamé a 3 números y observé cómo su mundo se desmoronaba. «Hola, soy Siena». Mi madre me abofeteó tan fuerte que vi las estrellas. Mi hermano aplaudió. Mi padre se reclinó, sonrió con sorna y dijo: «Te lo mereces». Esa noche, me di cuenta de que el problema no era yo. Yo era, simplemente, el espejo que todos odiaban. Así que, con calma, llamé a 3 números y, a la mañana siguiente, su mundo empezó a desmoronarse. Pero no comenzó esa noche. Empezó mucho antes, con mentiras disfrazadas de amor, una herencia envuelta en traición y una familia que me castigó. Por el simple hecho de sobrevivir. La pregunta no es ¿por qué me rompieron?, sino ¿qué pasó cuando finalmente me puse de pie? Antes de sumergirnos, ¿a qué hora estás escuchando? ¿De dónde eres? Deja un comentario abajo y dímelo. ¿Qué habrías hecho si tu propia familia te hubiera aplaudido? Mientras te humillaban delante de 55 personas, el sobre estaba en la encimera de mi cocina, como si no perteneciera allí. Era de color crema, papel grueso, con letras doradas en relieve. A mi hermana Chloe siempre le había encantado ese tipo de presentación, más centrada en la estética que en el contenido. Me quedé mirándolo durante unos segundos. Antes de siquiera coger el abrecartas, hacía 6 meses que nadie de mi familia me hablaba, ni una palabra, ni llamadas, ni siquiera uno de esos superficiales mensajes de «espero que estés bien». La última vez que estuve en esa casa, Chloe gritó que me creía mejor que todos, solo porque no quería invertir en su fallida línea de moda de lujo. Me fui esa noche, con el eco de las puertas azotando y las acusaciones resonando en mis oídos. Y ahora esto. Dentro había una invitación. Para la cena de acción de gracias, escrita a mano, con su caligrafía perfecta. «Querida Siena, esperamos que te unas a nosotros, para una reunión especial de acción de gracias. 3:00 p.m. Casa familiar. Con amor. Chloe». Amor, dejé escapar un suave resoplido. Mis manos no temblaban por los nervios. Temblaban por todo lo que se había acumulado en silencio. Cosas que nunca se habían dicho. Nunca se habían pedido perdón. Me senté al borde de mi vieja silla de cocina, con la carta aún abierta en mi regazo, y traté de decidir qué se sentía peor, quedarme lejos o volver. Una parte de mí sabía que podría ser una trampa. No me sorprendería si entrara y encontrara alguna actuación pasivo-agresiva esperándome. Pero otra parte de mí, la parte que solía acurrucarse en el regazo de mi madre después de las pesadillas, que ayudó a mi padre a poner baldosas en el suelo del garaje, que cosió el vestido de graduación de Chloe en 3 noches. Cuando su costurera canceló, esa parte se preguntaba, ¿y si esto significaba algo? El cierre no siempre viene envuelto en amabilidad. Mi terapeuta dijo eso una vez, y se me quedó grabado. Esa noche, reservé un billete de tren, el Northeast Regional, de las 9:05 a.m., que llegaría justo después del mediodía a Nueva Jersey. Elegí un vestido rojo vintage de mi armario. Mi madre siempre decía que me hacía parecer vulgar, como una esposa de político que se esfuerza demasiado. Me lo puse de todos modos, con el pelo recogido en un suave moño y un abrigo que no había usado desde el invierno pasado. Me sentí extrañamente como si me estuviera preparando para la batalla. El viaje me pareció más largo de lo habitual. Quizás era el cielo gris y pesado afuera, o la mujer que sollozaba en silencio, en una servilleta de Starbucks, frente a mí. No pregunté. Todos llevamos nuestras razones en silencio. Cuando llegué, el vecindario estaba tan cuidado como siempre. Céspedes recortados, coches idénticos en entradas idénticas. Cuando me acerqué a la familiar puerta blanca, noté algo que me hizo un nudo en la garganta. El pequeño cartel de madera de bienvenida, encima del porche. Chloe lo había reemplazado. Antes decía, los Miller, todos son bienvenidos. Ahora decía, la familia siempre es lo primero. La puerta se abrió. Antes de que llamara, un hombre con camisa blanca y chaleco negro. Estaba allí sosteniendo una tablet. «¿Su nombre, por favor?», preguntó con tono neutro. «Siena», dije, con voz plana. Tocó algo. Luego me hizo un gesto para que entrara. Sin abrazos, sin un cálido apretón de manos, como solía hacer mi madre. Solo protocolo, al entrar. El aroma de pavo asado y romero flotaba por la casa. Familiar, casi reconfortante, hasta que vi el plano de asientos. Pegado al costado del mueble del buffet, Chloe había puesto a Dylan al lado de mamá, al lado de papá, frente a invitado, y en el extremo izquierdo, invitado, sin nombre, solo invitado. Me tragué el calor que me subía al pecho y le entregué el abrigo a otro empleado, no a un miembro de la familia.
Nadie levantó la vista. Nadie dijo: «Oh, Sienna, lo lograste». El primer rostro que reconocí fue el de Chloe. Caminó hacia mí, como una actriz de teatro a punto de hacer una gran entrada, con los brazos extendidos, los labios estirados en una sonrisa perfecta y pulcra. «Oh, miren quién apareció», anunció. Lo suficientemente fuerte como para que la gente de la sala se girara y mirara. Hubo risas, ligeras, tensas, incómodas. Papá asintió rápidamente desde su sillón, y no se movió. Solo se quedó sentado, con las piernas cruzadas, un vaso en la mano. Dylan, mi hermano, pasó directamente por mi lado. No dijo nada y cogió un huevo relleno de una bandeja. Me dirigí a la única silla vacía, escondida detrás de la mesa del buffet, la más alejada de la chimenea. Me senté en silencio, con las manos cruzadas, y esperé a que pasara la incomodidad, pero nunca pasó. Las conversaciones giraban a mi alrededor, como si ni siquiera estuviera allí. Pequeñas charlas, chistes sobre el ascenso de Dylan, el hijo de alguien que entró en Cornell, ni una sola palabra dirigida a mí. La cena se sirvió justo antes de las 4. El pavo se veía perfecto. El relleno olía exactamente igual que cuando tenía 15 años, y robaba bocados de la estufa. Cuando mamá no miraba, los platos tintineaban, los vasos se alzaban, todo el mundo parecía demasiado ensayado. Cuando busqué la salsa de arándanos, lo sentí antes de verlo, todos los ojos girando sutilmente, hacia la cabecera de la mesa. Mi madre se puso de pie. Su silla crujió bajo ella al levantarse. Golpeó su tenedor una vez, contra el borde de su copa de vino. Clink, 2 veces. Clink, clink. Luego me miró. No me pasó por alto, no me miró cerca. Me miró a mí. Sus ojos afilados, entrecerrados, como si estuviera a punto de emitir un veredicto, y supe que esto no era solo un brindis. El sonido de su tenedor, golpeando la copa, todavía resonaba en mis oídos. Cuando sonrió con esa sonrisa de anfitriona, la clase de sonrisa que se estiraba, pero nunca se suavizaba. «Todos», comenzó mi madre, de pie, erguida, en la cabecera de la mesa. «Antes de pasar al postre, quiero decir unas pocas palabras». La habitación enmudeció. Incluso el tintineo de los cubiertos se detuvo. Unas 50 personas se giraron hacia ella, con copas de vino en la mano. Me quedé en silencio, con la espalda recta, tratando de no parecer tan tensa como me sentía. Miro a mi alrededor, en esta sala, continuó, barriendo con la mano como una artista, y veo lealtad, veo tradición, y veo una familia, que entiende que el respeto debe ganarse, nunca asumirse. Mi estómago se contrajo, su voz resonaba por el comedor, melodiosa y cálida para la multitud, pero afilada como una navaja para mí. «En toda familia», dijo, «llega un momento en que debemos recordarnos quiénes somos, de dónde venimos, y lo que es más importante, qué nos debemos unos a otros». Hizo una pausa. Dejando que sus palabras se asentaran, sentí los ojos rozarme, como el calor de una estufa. «Porque a veces», dijo suavemente, «algunas hijas olvidan». Una risa baja y educada retumbó en la mesa. Mi copa de vino permaneció intacta. Sentí que las palmas de mis manos se enfriaban. «Olvidan», continuó, «que la humildad es una virtud, que el éxito no significa nada. Si llevas la arrogancia como un perfume, que la familia no es una obligación, es un honor». Ya no me miraba directamente, no lo necesitaba. Todos sabían de quién hablaba. «El dinero no compra raíces», dijo, formando una sonrisa empalagosa. «Y ciertamente, no compra amor ni respeto». Otra risa ahogada. Dylan resopló, disfrutando claramente, por el derecho que se sentía a tener. Tomó una respiración profunda, saboreando el final. El derecho es feo, especialmente en la familia. Fue entonces cuando Dylan aplaudió. 1, 2, 3 aplausos lentos. Su sonrisa cínica se extendió por la habitación. «Esa es la mejor de mamá, hasta ahora», murmuró, justo lo suficientemente alto. Chloe desvió la mirada, agitando su vino, fingiendo concentrarse en una guarnición de arándanos. Papá no movió un músculo. Me quedé quieta como una estatua de rojo, atrapada en una habitación, que alguna vez había albergado fiestas de cumpleaños, noches de juegos y risas. Ahora, era solo un escenario para mi humillación pública. Empujé mi silla suavemente y me levanté. No dije ni una palabra, simplemente. Deslicé mi servilleta de mi regazo y la coloqué en el plato. Di 2 pasos. Antes de que sucediera, el sonido resonó por la habitación. Una mano contra mi cara, fuerte, inmediata. El lado izquierdo de mi mejilla se encendió como fuego. Me tomó un segundo darme cuenta de que ella lo había hecho, mi madre, con los dedos aún extendidos, los ojos muy abiertos,
No de sorpresa, sino de satisfacción. Los jadeos estallaron por toda la habitación. Pero nadie se movió. Mi copa de vino se me resbaló de la mano, golpeó el mármol y se hizo añicos. El sonido resonó en el silencio sepulcral. Papá finalmente habló desde su asiento. Nunca levantó la vista. «Te lo mereces». Lo miré. La miré a ella. Miré los rostros que solía conocer. Ahora, congelados, avergonzados, algunos engreídos. Dylan se movió en su silla, pero no se levantó. Chloe sorbió su vino de nuevo, como si todo esto fuera ruido de fondo. Y yo. No lloré. Me di la vuelta y salí de la habitación, sin prisa, sin pausa dramática. Simplemente. Salí por el pasillo que solía oler a canela. Pasé las fotos familiares que dejaron de incluirme hace 5 años. Pasé el perchero que construí en la clase de taller de la escuela secundaria. Salí por la puerta principal. El aire de noviembre golpeó mi mejilla, ahora ardiendo de más de una manera. Pero no la alcancé. No lo necesitaba. Ese escozor me lo recordó. Esto era real. Me senté en los escalones del porche. Solo madera bajo mis piernas y silencio en el frío. Nadie me siguió. Ni un alma. Ni una voz llamando. Ni siquiera para fingir. Fue entonces cuando me di cuenta. No como un cuchillo, sino como una verdad lenta. Finalmente saliendo a la luz, no había perdido a mi familia. Nunca los tuve. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué mi teléfono. Mi mano estaba firme. Deslicé hacia abajo hasta el final. 3 nombres que nunca pensé que volvería a usar. Cada uno ardía como una cerilla en la oscuridad. Toqué el primero. Sonó una vez, 2 veces. Luego vino la voz, baja, conocedora. He estado esperando tu llamada. No sonreí. Solo exhalé suavemente y me recosté contra la encimera de la cocina, el borde presionándome la columna vertebral. David, dije. Mi voz uniforme. Es hora. Una pausa. Luego, con esa misma cadencia tranquila que siempre admiré en él, respondió. Supongo que la situación ha escalado. Se podría decir que sí. Necesito que actives la contingencia que discutimos hace 2 años, la congelación del fideicomiso, a gran escala, y que presentes la orden judicial. Bloquearemos todos los canales por los que puedan mover dinero. Escuché el sonido de papeles siendo movidos. Él ya estaba trabajando. Todavía tienes poder notarial temporal sobre tu madre. Según la enmienda que presentamos durante su recuperación, nunca lo revocó. Ella no sabía cómo, dijo, casi divertido. Y tu padre era demasiado arrogante para comprobarlo. Todavía eres la guardiana legal, Siena. Cerré los ojos. Entonces preséntalo. Y David, asegúrate de que se active por la mañana, en silencio. Sin medios, sin problemas. Me conoces, dijo suavemente. Trabajo en las sombras. Terminamos la llamada allí, sin cumplidos, sin deseos de buena suerte, solo un entendimiento mutuo. Dejé el teléfono en la encimera y caminé hacia la sala de estar. Mi casa era modesta, de 2 habitaciones, suelos de madera, estanterías que todavía olían a libros de bolsillo viejos, pero era mía, cada centímetro de ella, intocada por sus manos. Afuera, las luces de la calle proyectaban suaves halos dorados, sobre la tranquila acera, la clase de calma que precede a una tormenta. Desbloqueé mi computadora portátil y marqué el segundo número. María contestó, antes del segundo timbrazo. Siena. Su voz sonaba adormilada. Revisé la hora. 12:00. Disculpa la hora. Si estás llamando, no es por algo pequeño, dijo. Al instante, alerta. Hice clic, para abrir la carpeta en mi escritorio, etiquetada para cuando crucen la línea. Luego arrastré las fotos que había tomado, esa misma tarde, en la oficina de mi padre. Libros de contabilidad, cheques manuscritos, registros de efectivo descuidados, garabateados con bolígrafo azul. Han estado desviando fondos de donantes, a través de la fundación, dije, a la marca de Chloe y a las desastrosas startups de Dylan. Pude oír su aguda inspiración. Acabo de enviarte las fotos. Quiero que empieces la comparación forense, que cotejes fechas, depósitos, cuentas de proveedores. Quiero un rastro completo. Clics, tecleos, silencio. Siena, si esto es cierto, es criminal. No estamos hablando de un simple castigo. No estoy buscando castigos, estoy buscando la verdad. Ella no discutió. Empezaré ahora. Espera un informe para la tarde. Me recosté de nuevo. Mis hombros finalmente tocaron la silla. No me había dado cuenta de cuánto tiempo había estado sentada erguida, como si todavía estuviera en esa mesa de la cena. La tercera llamada fue la más corta. Me levanté. Caminé hacia la ventana y marqué a Rebeca. Ella contestó con un suspiro. Más vale que sea algo bueno. Lo es. Le di el EIN de la fundación, sin contexto, solo números. Luego,
Le dejé el enlace de Dropbox que había precargado meses atrás, que contenía copias de seguridad, escaneos, gastos marcados, incluso registros de seguridad de la red de la oficina de mis padres. Ella no hizo preguntas, solo dijo: obtendrás una confirmación de citación dentro de 48 horas. Eso fue todo. Sin buenas noches, sin gracias. Me quedé en la ventana. Después de la llamada, el brillo de la ciudad. Más allá de Princeton, era débil, tranquilo. Mi propio reflejo me devolvía la mirada, más vieja de lo que recordaba, cansada, pero no rota. Me preparé un té. Era casi un recuerdo muscular ahora. Manzanilla, una gota de miel, la taza azul con una asa astillada, que me negaba a reemplazar, mientras la tetera silbaba. Mi mente divagó. 2 años atrás. La casa todavía olía a antiséptico y a rosas, de los ramos de mejoría. Mi madre se estaba recuperando, después de una cirugía abdominal difícil, y yo había volado de Boston, para cuidarla. Mi padre. Apenas había estado en casa. Dylan estaba en Las Vegas. Chloe solo pasaba, para fotos de Instagram. Así que fui yo, la hija que olvidaron, la que le cambiaba los vendajes, le hacía caldo de huesos, la ayudaba a entrar y salir de la cama. Y mientras ella dormía, tuve acceso, contraseñas, archivadores, sellos de firma, en ese momento. No pensé que alguna vez lo usaría. Simplemente. Lo archivé como alguien que sella un cristal de emergencia, detrás de una pared, por si acaso. Nunca se dieron cuenta. Ahora. La tetera se apagó. Serví el té. Me senté en la pequeña mesa junto a la estantería y observé cómo el vapor se rizaba, hacia arriba, como una bailarina sin público. No sentí rabia. Ya no. Esa era la vieja yo. La rabia era ruidosa. La rabia era desordenada. Esto era otra cosa. Querían un chivo expiatorio, alguien a quien humillar, alguien a quien señalar y decir: mira, esto es lo que pasa cuando te sales de la línea. Querían que la hija silenciosa permaneciera en silencio. Pues lo haría. Pero ahora, el silencio sería mi arma. Di un último sorbo. Cerré la laptop y susurré a la habitación vacía: ahora, esperamos. 27 horas después, las cuentas de la familia estaban congeladas y las llamadas empezaron a llegar. Estaba en mi cocina, revolviendo una pequeña olla de avena. Cuando llegó la primera, la pantalla se iluminó con papá en negrita. La dejé sonar una vez, 2 veces, y luego contesté. Hay un problema con el fideicomiso, dijo, saltándose incluso un saludo. La transferencia trimestral no se realizó. Llamé al banco y me dijeron que ha sido marcada. ¿Puedes revisarlo? Su voz aún no estaba en pánico, solo impaciente, como la de un hombre acostumbrado a que las cosas funcionen. Como él espera, no respondí de inmediato. Serví la avena en un tazón, le agregué una pizca de canela y caminé hacia la mesa antes de responder. No. Hubo un momento de silencio. ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir, dije con calma, que no voy a revisar. Tendrás que resolverlo de otra manera. Tienes poder notarial, y lo estoy usando. Colgué. La segunda llamada llegó. Antes de que siquiera hubiera probado un bocado, buzón de voz de Dylan. Luego, otra y otra, para la cuarta. Mi teléfono vibró tan fuerte que traqueteó contra la mesa de madera. No lo escuché de inmediato. Terminé de comer primero. Luego, me serví un café. Me senté y, finalmente, presioné play. ¿Crees que eres lista?, gruñó, con la voz medio ahogada de rabia. ¿Crees que cortando el dinero te vuelves poderosa? Te hicimos, Siena, te alimentamos, te dimos todo. Siguiente mensaje. Esto es lo que querías. No, siempre quisiste destruirnos. Bueno, ahora lo has hecho. ¿Estás orgullosa? Luego, silencio durante unas 2 horas. Pasé ese tiempo revisando algunas facturas que María había marcado, fechas que se alineaban demasiado bien. Con el fondo de patrocinio de Chloe, siempre se etiquetaba bajo difusión de eventos. ¿Verdad? Difusión para el florista, el lugar, y una degustación de champán en Montauk. A las 11:23 a.m. Chloe llamó. El tono de llamada apenas sonó una vez. Antes de que silenciara el teléfono, vi su nombre desaparecer, en llamada perdida. Luego, un mensaje de voz. Sonaba sin aliento, no la desafiante mimada, a la que estaba acostumbrada. Esto era pánico, en toda regla. Dijeron que el pago no se realizó. El lugar me llamó. Siena, a mí, no a papá, no a mamá, a mí. Sabías lo importante que era esto. Sabías cuánto tiempo lo he planeado. De fondo. Pude escuchar la voz de un hombre gritando algo. Probablemente. Liam, su prometido. No sonaba muy contento. Esperé. Ella siguió. ¿Te importa lo que esto me hace? ¿O simplemente eres cruel? No respondí.
Simplemente. Escribí una línea en nuestro antiguo chat familiar. El fideicomiso nunca fue suyo para gastar. Escena. Sin respuesta. A primera hora de la tarde, María envió un mensaje de texto. Confirmados los depósitos del lugar, floristería, catering, todos de la cuenta secundaria de la fundación, congelados. No mucho después, Rebeca intervino. Los proveedores se están echando atrás. La noticia se está extendiendo. Uno de ellos lo publicó en el foro de planificación de bodas de Hudson Valley. Me recosté en mi silla y miré la pequeña acuarela. Encima de mi escritorio, una chica, caminando hacia un bosque, sin camino, solo nieve, espacio y silencio. Había una especie de satisfacción, apoderándose de mí. No venganza, solo claridad. Luego llegó la llamada. Mamá. Su nombre. Apareció en la pantalla, como un trueno. Me puse de pie, vertí agua en la tetera, solo para mantener mis manos ocupadas, y contesté. Su voz era fría, controlada. Me humillaste. No me inmuté. No, dije suavemente. Eso lo hiciste tú sola. Arruinaste la boda de tu hermana. No, repetí. Permitiste que robara de un fideicomiso caritativo, y ahora el sistema hizo lo que se supone que debe hacer. No hackeé nada, no violé leyes, solo dejé que la verdad la alcanzara. Se quedó en silencio, pero no porque entendiera. Siempre fuiste difícil, Siena, tan correcta, tan obsesionada con hacer las cosas de la manera difícil. Simplemente, no entiendes a la familia. Quizás no la tuya, respondí. Terminé la llamada. Esta vez. Ni siquiera sentí que mi corazón se acelerara. El día se deslizó hacia la tarde. Trabajé en silencio. Doblé la ropa. Encendí una pequeña vela de vainilla. Afuera. Los primeros copos de nieve comenzaron a caer. Suaves. Lentos. Como si alguien de arriba se hubiera apiadado y estuviera arropando al mundo con una manta. Me quedé junto a la ventana, con la taza en la mano, y observé, por un segundo. Me vi a mí misma, de 12 años, sentada en el asiento trasero del coche de papá. Mientras Chloe se probaba vestidos de concurso, Dylan se había burlado de mis zapatos. Los había comprado con mi propia asignación. Podrías intentar ser menos rara, había dicho. Papá ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Y yo me reí como si fuera divertido, como si estaba de acuerdo con ellos lo suficiente. Pertenecería. Esa chica se había ido. Esta mujer no necesitaba su aprobación. No necesitaba una invitación a una boda pagada con fondos robados. Mis pensamientos fueron interrumpidos por otra llamada. Sin nombre, sin número, bloqueada. La dejé sonar 2 veces. Luego contesté. Un aliento silencioso al otro lado, el otro. Luego, una voz familiar dijo: Siena, tengo algo que necesitas escuchar sobre tu padre. Reconocí la voz, antes de que dijera su nombre. Siena, soy Marta. Trabajé con tu tía Caroline, en ese entonces. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. No había escuchado ese nombre en años. La tía Caroline había muerto, por lo que llamaron causas naturales. Hace una década, la única que alguna vez. Se enfrentó a mi padre, y, en silencio, desapareció de cada foto familiar y conversación. Después de su funeral, guardé algo, dijo Marta. Me pidió que lo hiciera. Creo que es hora de que lo escuches. No me dio más detalles por teléfono. Solo me dijo que la encontrara en el edificio de registros del condado de Newark, 4º piso, sala de archivo trasera, a las 4:30 en punto. Salí de casa sin terminar mi té. El viaje fue gris. Carreteras mojadas, nubes sombrías, suficiente llovizna, para que el mundo se sintiera tranquilo y sospechoso. El tipo de clima, que hace que los limpiaparabrisas chirríen, como una mentira que se está limpiando. El edificio de registros estaba casi vacío a esa hora del día. El 4º piso. Olía a papel viejo y a burocracia fantasmal. Encontré la sala de archivo, la puerta ligeramente entreabierta, y allí estaba ella, Marta. Parecía más pequeña de lo que recordaba, más delgada, su cabello gris, recogido en un moño apretado. Sus ojos se levantaron y se suavizaron. ¿Viniste?, dijo, casi sorprendida. Sonabas seria. Asintió y caminó hacia un archivador. Abrió un panel oculto detrás de él y sacó un pequeño sobre de manila. Esto era el seguro de Caroline, susurró, en caso de que le pasara algo, o en caso de que intentaran borrarla. Dentro había una memoria USB, lisa, sin etiqueta, sin marcas. Me la entregó en la mano, como si quemara. Manténla, fuera del Wi-Fi. Confía en mí. La miré. ¿Qué hay en ella? Marta no respondió de inmediato. Luego dijo: prueba de quién era realmente tu padre. Cuando llegué a casa, eran casi las 7. Apagué mi teléfono.
Cerré las persianas y me senté en la encimera de la cocina con mi vieja laptop. Sin internet, sin Bluetooth, solo la máquina básica y la unidad. Dudé antes de enchufarla. El archivo estaba etiquetado como 2011 CC419 Caroline Audio. Le di a reproducir. Al principio, solo estática. Luego, pasos. Una voz de mujer, la de Caroline, murmurando algo sobre la grabadora. Y luego la voz de mi padre. Solen, este es el plan. Lo llamaremos un fideicomiso familiar. Que parezca limpio. Los nombres de las chicas irán en los documentos. Eso lo mantendrá legal. Otra voz, la de mi madre. Suave, calculada. Y el IRS. Pronto estará investigando. ¿Viste el cronograma de auditoría? Papá de nuevo. Pasamos los activos reales a través de la empresa de construcción. Luego metemos el dinero. Bajo el nuevo fideicomiso. Solo Dylan tendrá los códigos. No necesitamos que las chicas indaguen. Una pausa. Luego, una risa ahogada. Sienna ni siquiera se dará cuenta. Está demasiado ocupada siendo noble. No hará preguntas. Detuve la reproducción. Me quedé sin aliento, como si hubiera tragado cristal. No solo me habían excluido, me habían utilizado. Mi nombre, mi identidad, mi silencio. No era la hija ignorada, era el señuelo. Dejé que el archivo se reprodujera de nuevo, esta vez completo. Hablaron de documentos falsificados, de mover fondos en porciones, justo por debajo de los límites reportables, de crear facturas falsas. Mi madre dijo algo sobre una residencia de ancianos en Ginebra. Mi padre se rió. Dijo que escondería los papeles a plena vista. Me quedé allí, mucho después de que terminara el archivo, mirando la nada. Todos estos años pensé que era invisible, pero no, la visibilidad nunca fue el problema. Me vieron claramente, vieron exactamente lo que podían lograr usándome. Finalmente, saqué mi carpeta con copias del fideicomiso, las firmas. Mi nombre estaba allí 2 veces, excepto que nunca había firmado. Revisé el sello del notario. Fechado en 2011, un nombre antiguo que no reconocí. Llamé a David, mi abogado, y le conté todo. Silbó en voz baja. Falsificación, malversación de fondos, fraude electrónico. Esto es suficiente para abrir una investigación criminal. Y el notario se jubiló en Florida. Pero si podemos mostrar un patrón... Quiero que esto se exponga. Él no trató de detenerme. Solo dijo: pondré en marcha el papeleo. Después de la llamada. Me recosté y traté de respirar. La habitación estaba oscura, excepto por la pequeña luz encima de la estufa. Me encontré mirando la estantería al otro lado de la habitación. Uno de los lomos me llamó la atención. Un álbum de fotos. Mi cumpleaños número 12. Estábamos en la casa vieja entonces, la que tenía el ático que nadie quería limpiar. Ahí es donde Caroline solía esconder sus diarios. Recuerdo haber subido allí una vez, tratando de encontrar un regalo que había escondido. Fue entonces cuando escuché a papá gritar, no a mí, sino a Caroline. Vuelve a cruzarme, y me aseguraré de que te arrepientas de haber sido parte de esta familia. Y Caroline no lloró, no le gritó de vuelta, solo dijo, Sienna lo verá todo algún día, y cuando lo haga, no esperes clemencia. No lo había entendido entonces, pero ahora sí. Más tarde esa noche, me adentré más en el papeleo, cotejé fechas, noté un cambio repentino en el lenguaje del fideicomiso después de 2011. Todo apuntaba a ocultamiento, una pared de niebla financiera. Pero la frase que seguía resonando. Solo Dylan tiene los códigos. Me habían excluido desde el principio. Y peor aún. Contaban con que no contraatacara. No era solo traición, era estrategia. Unos minutos antes de la medianoche. Reenvié el archivo de audio a 3 personas. A David, a un contacto de la IRS que conocía de una auditoría sin fines de lucro el año pasado. Y a Chloe. Ella había estado gritando. Sobre el colapso de su boda. Ella quería saber por qué. Ahora. Lo sabría. 5 minutos después, un mensaje de texto parpadeó en mi pantalla de Chloe. Solo 3 palabras. ¿Qué diablos? Ni siquiera había dejado la laptop. Cuando sonó el timbre, no un toque ligero y educado. Fue rápido, impaciente, un sonido discordante. Contra el tranquilo zumbido de mis pensamientos, caminé hacia la puerta, todavía sujetando el borde de la encimera de la cocina, con las yemas de los dedos frías, por la mirilla. La vi. Chloe. Todavía con ese rígido blazer azul marino que había usado. En la última reunión de la junta, el cabello recogido, pero despeinado, el rímel corrido, en las comisuras de sus ojos, sus nudillos blancos, de tanto apretar su teléfono. Abrí la puerta, sin decir una palabra. Ella no esperó a que la invitaran a pasar, simplemente. Cruzó el umbral y extendió su teléfono. ¿Era real? No respondí de inmediato. No necesitaba hacerlo. Solo asentí. Chloe bajó el brazo lentamente,
como si hubiera estado sosteniendo algo más pesado de lo que parecía. Se recostó contra la pared, cerca del perchero, con la respiración entrecortada. Me dijeron que te fuiste porque eras egoísta, susurró. Dijeron que no querías formar parte de la familia, que te creías mejor que nosotros. Cerré la puerta detrás de ella. No, dije en voz baja. Me fui porque sabía que algo andaba mal, simplemente. No tenía pruebas hasta ahora. No habló. Solo se quedó allí, con los ojos moviéndose por mi pequeña cocina, como si no pudiera creer dónde estaba, como si hubiera entrado en un mundo que siempre había evitado. No lo sabía, dijo finalmente, con la voz quebrada. Quiero decir, sabía que las cosas no cuadraban, pero pensé que lo estaba imaginando. Hice un gesto hacia la mesa del comedor. Se sentó rígidamente, como si la silla pudiera colapsar, bajo el peso del pasado. Nos quedamos en silencio, por unos momentos, ella con los codos apoyados en la mesa, las palmas de las manos sobre la cara. Siempre me dijeron, comenzó, sin levantar la vista, que eras diferente. Mamá me dijo cuando tenía 14 años. Siena no es como nosotros, está adoptada en espíritu. Nunca confíes en ella, con cosas importantes. Ni siquiera sabía lo que eso significaba. Entonces, mi corazón se apretó, pero mantuve mi rostro inmóvil. Por eso dejaste de contarme cualquier cosa. Levantó la vista, con la cara enrojecida. Pensé que estaba protegiendo a la familia. Hicieron que pareciera que eras peligrosa, desleal. Y cuando te fuiste, dijeron que te habías llevado dinero, que estabas enfadada porque no te habían nombrado. En el primer fideicomiso. Solté una suave risa, cansada, amarga. Ni siquiera sabía que había un fideicomiso, hasta el año pasado. Chloe parecía haber sido abofeteada. Se frotó la frente con fuerza, como si pudiera borrar el recuerdo. Pensé que era la favorita, pero ahora no creo que me hayan querido nunca. No de verdad, solo era útil. Hizo una pausa y luego dijo, creí que era la cara de la familia. Resulta que era la máscara que usaban para guardar sus secretos. La vi desmoronarse, y por un momento, no sentí enojo, solo sentí tristeza, por ambas. Todavía tienes una elección, dije en voz baja. Puedes seguir fingiendo que nada de esto sucedió, o puedes ayudarme a sacarlo todo a la luz. Chloe me miró, con los ojos vidriosos. ¿Cómo? Necesito que firmes una declaración jurada, de que los escuchaste hablar sobre el fideicomiso, especialmente lo que dijo papá, que sabías que la versión que yo recibí no era lo que se firmó. Lo presentaremos con la investigación. Chloe dudó. Eso me haría parte de ello, quedaría expuesta. Asentí. Pero también serás libre. Ella miró su teléfono. Sus dedos se cernieron sobre él. Por un momento. Luego, lentamente, lo puso boca abajo, sobre la mesa. Estoy harta de proteger monstruos, dijo. Lo que necesites, lo firmaré. Exhalé lentamente. Mis hombros habían estado tensos tanto tiempo que ni siquiera me había dado cuenta. No dijimos nada más por un rato, simplemente nos sentamos allí, como dos mujeres, despertando del mismo mal sueño. Finalmente, me levanté, para servirnos un vaso de agua a ambas. Cuando le puse el suyo, ella estaba mirando hacia la estantería. Seguí su mirada. ¿Recuerdas el ático?, preguntó. Parpadeé. ¿En la casa de Tenafly? Sí, cuando éramos niñas. Tenías ese zorro de peluche. ¿Cómo lo llamaste? Marvel el zorro. Le faltaba un ojo. Ella sonrió débilmente. Solías subirlo allí con bocadillos y yo me colaba con una linterna. Hicimos todo un club secreto de hermanas. ¿Recuerdas? Lo recuerdo, dije. Me hiciste prometer que nunca te casarías con nadie, a menos que pasara nuestra prueba de código. Ella se rió, pero se quebró, a mitad de la risa, y prometí que siempre te respaldaría. Volvió a bajar la vista. Supongo que rompí eso. No dije nada, simplemente. Extendí la mano, por encima de la mesa, y la puse cerca de la suya. Ella no se apartó. El momento pasó, tranquilo y frágil. Luego, su teléfono zumbó, vibrando contra la madera. Ella lo cogió y se quedó paralizada. ¿Qué pasa?, pregunté. Levantó la vista lentamente. Quizás quieras sentarte. Papá acaba de presentar una moción de emergencia en el tribunal, dijo. Está intentando bloquear el acceso al fideicomiso. Dice que eres una amenaza para la seguridad del patrimonio. Me levanté, no rápido, no dramático, pero deliberado. Mi mente no se aceleró, pero mis manos se cerraron en puños, no por miedo, sino por preparación. Era hora de la audiencia. Llegamos al juzgado, justo antes del mediodía. Había comenzado una llovizna suave, nada dramático, solo lo suficiente, para que las aceras brillaran y el mundo se sintiera un poco más frío de lo que era. Salí del coche, con el maletín en la mano,
y seguí a mi abogado. Por la entrada lateral, reservada para las audiencias programadas. Sin periodistas. Todavía no. Los suelos de mármol del Palacio de Justicia del Condado de Bergen estaban pulidos, casi hasta un brillo de espejo. Los pasillos resonaban débilmente con los pasos y el murmullo apagado del personal legal. Moviéndose entre las salas, dentro de la sala B, la temperatura se sentía artificialmente fría, como si el aire hubiera sido despojado de cualquier calidez, apropiado, considerando quién estaba sentado frente a mí. Mi padre vestía un traje gris carbón, más oscuro de lo habitual, con una corbata roja, tan perfectamente anudada, que parecía una advertencia. Mi madre se sentó a su lado, con ropa color crema y perlas, con la espalda recta e inmóvil. Ella no me miró. Dylan se sentó al otro lado, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada, como si estuviera cableada. Su abogado, un hombre llamado Carlton Merritt, se ajustó los gemelos plateados y me dedicó una sonrisa larga y pulcra, que no le llegaba a los ojos. Tomamos asiento. La jueza, una mujer severa, de unos 60 años, llamada jueza Wilford, entró, con las togas rozando el suelo pulido. Esta es una moción de emergencia, presentada por el señor Alan Miller, para revertir la congelación, ordenada por el tribunal, sobre el fideicomiso familiar Miller, dijo, con voz concisa y clara. ¿Todas las partes presentes? Carlton se puso de pie. Sí, su señoría, y con su permiso, me gustaría comenzar. Proceda. Se ajustó la corbata y dio un paso adelante, con las manos cruzadas a la altura de la cintura. Su señoría, el tribunal, ha sido engañado por una serie de afirmaciones cargadas de emoción, hechas por la señorita Sienna Miller, quien, aunque inteligente, tiene un historial documentado de inestabilidad emocional, derivada de una adolescencia traumática. Esta acción reciente, de congelar el fideicomiso familiar, no solo fue impulsiva, sino también una represalia. Está actuando por venganza, no por justicia. Sentí que mi abogada, la señora Bristow, se movía a mi lado, con calma, imperturbable. Carlton continuó. El fideicomiso, su señoría, ha provisto, para múltiples generaciones de Millers, paralizarlo, basándose en las acusaciones de una sola heredera, sin pruebas completas, o el debido proceso, conlleva graves daños financieros. Solicitamos el levantamiento inmediato de la congelación y la restitución del señor Miller, como único fideicomisario. Dio un paso atrás, engreído y sereno. La jueza Wilford se volvió hacia nosotros. Señora Bristow, ¿su respuesta? Ella se puso de pie. Sí, su señoría, la señorita Miller, desea hablar directamente al tribunal. La jueza asintió. Me levanté lentamente, consciente del silencio, de cómo, incluso la reportera de la corte, hizo una pequeña pausa. Mientras yo tomaba la palabra, mis tacones resonaron suavemente en el suelo de baldosas, un ritmo constante. Presté juramento. Me senté y miré directamente a la jueza. Cuando congelé el fideicomiso, no fue porque estuviera enojada, dije. Fue porque, finalmente, tuve pruebas. Hice una pausa. Dejé que las palabras se asentaran. Durante años, me pregunté por qué los documentos no coincidían, por qué mi nombre se omitía en decisiones financieras clave. A pesar de las promesas, ¿por qué? Las firmas de mi padre seguían apareciendo, y las mías también. Incluso cuando yo nunca había firmado nada. Sospechaba fraude, pero no actué, porque la sospecha no es prueba. Miré a Carlton, luego a mi padre. Ahora, tengo más que sospechas. La señora Bristow caminó hacia el frente y le entregó un grueso expediente al secretario. Su señoría, dijo, estamos presentando dos pruebas clave. Primero, un conjunto de documentos del fideicomiso, con la firma falsificada de la señorita Miller, comparada con muestras notariales de presentaciones anteriores. Segundo, un archivo de audio, en esta grabación. Se escucha al señor Miller, discutiendo explícitamente la tergiversación financiera, incluida la ocultación de fondos, bajo los nombres de sus hijas, para eludir el escrutinio del IRS. La jueza levantó una ceja. ¿Tiene el audio? Lo tenemos, se obtuvo legalmente, a través de una llamada telefónica intervenida, con un testigo, que desde entonces ha presentado una declaración jurada. La jueza Wilford se inclinó ligeramente hacia adelante. Reprodúzcalo. La sala quedó en silencio. Un asistente técnico colocó un pequeño altavoz y le dio al play. Allí estaba, la voz de mi padre, clara y sin prisas. Trasladaremos el resto, a nombre de Chloe. Ella no hace preguntas. Sienna es demasiado entrometida. Le diremos que no forma parte de la sucesión. Haremos que sea por su actitud. La mantendremos fuera. Si el IRS investiga, estamos limpios, en papel.
La voz de Dylan se escuchó débilmente, riendo. Eres despiadado. Y luego, mi padre. De nuevo, riéndose. No, soy cuidadoso. Nadie respiró. La sala contuvo el aliento. Como un solo cuerpo, incluso la falsa compostura de Carlton. Se quebró, parpadeó, su mandíbula se apretó. Mi madre. Miró al suelo. Dylan. Se echó hacia atrás, pálido. La jueza. Miró directamente a mi padre. Señor Miller, ¿esa es su voz? Mi padre dudó. Eso podría haber sido sí o no. Sí, pero ella lo interrumpió. Eso es suficiente. La sala permaneció en silencio, excepto por el sonido de la jueza garabateando una nota. La jueza Wilford se volvió hacia el secretario. Moción denegada. La congelación del fideicomiso familiar Miller permanece en pleno efecto. Además, remito este asunto, para revisión inmediata, por las autoridades federales, bajo sospecha de fraude financiero y perjurio, el señor Miller, la señora Miller Sloan y el señor Dylan Miller deberán proporcionar una divulgación completa dentro de los 7 días hábiles. Carlton intentó levantarse, pero la jueza levantó la mano. Esto no es una negociación. Se levanta la sesión. El mazo golpeó. Como un disparo. Me puse de pie, recogiendo mi abrigo, manteniendo mis movimientos firmes, detrás de mí. Escuché a mi padre levantarse. Abrupto, enojado. Estaba a mitad del pasillo, cuando su voz, aguda y baja, llegó por detrás de mí. ¿Crees que has ganado? Me detuve. Me giré. Lo miré directamente a los ojos. No, dije. Creo que he empezado. Él no dijo nada. Abrió la boca. Luego la cerró, sus puños apretados a los costados. Pero no quedaba nada que decir. Ni en esa habitación, ni hoy. Afuera. La lluvia había cesado. Las nubes aún no se habían despejado. Pero había una ligereza en el aire que no había estado allí antes. La clase de ligereza que precede a que la tormenta se disipe para siempre. No dije ni una palabra más. Simplemente caminé. El primer golpe llegó 2 días después, exactamente a las 7:36 de la mañana. El sol apenas se había levantado. Sobre la línea de árboles de Tenafly, el cielo, un gris opaco, como si no hubiera decidido si el día merecía luz o no. Desde el interior de la finca Miller, debió parecer, simplemente, otro jueves, tranquilo, silencioso, aislado, de las consecuencias que habían estado llamando, mucho antes de esta mañana. Luego, llegó el segundo golpe, más firme, y luego, el timbre se mantuvo presionado, el tiempo suficiente, para indicar que no se trataba de algún vecino, devolviendo un paquete mal entregado. Dylan fue el primero en llegar, a la puerta principal. La abrió a un grupo de personas, con cortavientos azul marino, impecables e impersonales. IRS, División de Ejecución Federal, dijo uno de ellos, mostrando una placa. Antes de que Dylan pudiera decir una palabra, tenemos una orden. Detrás de ellos, una fila de agentes. Avanzó en tranquila coordinación. Algunos, con maletas con ruedas. Otros, con contenedores de plástico transparente. Uno, llevaba un escáner portátil. Otro, ya tenía guantes puestos. Se movían, como si hubieran hecho esto antes, porque lo habían hecho. Yo no estaba allí. Por supuesto, estaba en Princeton, de pie, en mi cocina, recalentando el café de ayer y mirando la valla del patio trasero. Cuando mi teléfono zumbó, era David, sin texto, solo una foto, una toma de cerca, de cajas de cartón, con pruebas, siendo sacadas por los escalones delanteros de la casa Miller, cada una etiquetada con etiquetas impresas. Fideicomiso 14C, tenencias 1996-2020, archivos digitales Miller, Dylan. No sonreí, solo susurré. Ustedes abrieron esta puerta, yo solo sostuve el espejo. De vuelta en Tenafly. El pánico ya se había desatado. En el interior, la esposa de Dylan soltó un fuerte grito. Cuando los agentes entraron en el pasillo y se dirigieron al estudio, me dijeron que se quedó paralizada, por un segundo. Luego, rompió a llorar a gritos, antes de encerrarse. En la habitación de invitados de abajo, su madre, pálida y temblorosa, con su bata de seda, se desplomó en el sofá de la sala de estar y soltó un débil grito, pidiendo sales aromáticas, como si estuviera actuando. Para una audiencia invisible, uno de los agentes le ofreció un vaso de agua. Ella no lo tomó. ¿Y mi padre? Bajó las escaleras, todavía medio vestido, y exigió, en voz alta, y con la falsa confianza de un hombre, demasiado acostumbrado a ser obedecido, que todos detuvieran esta tontería y llamaran, inmediatamente, al abogado de la familia. La agente principal, una mujer de mediana edad, con una postura recta, como el hierro,
Le entregó la orden de forma tranquila. Esto es una investigación federal, señor. Puede contactar a un abogado, pero la búsqueda continúa. No le gustó eso. Al parecer, se quedó allí, durante unos buenos 20 segundos, con los labios tan apretados, que desaparecieron. Luego, se hizo a un lado, murmurando algo sobre cazas de brujas y buitres de los medios. En la oficina de Dylan, las cosas se volvieron silenciosas y quirúrgicas. Los armarios se abrieron. Las unidades USB, etiquetadas como consultoría, se embolsaron. Su computadora portátil fue fotografiada y devuelta. El papeleo fue fotografiado y registrado, antes de ser empacado. Luego, uno de los agentes más jóvenes, mientras revisaba un pesado archivador de madera, golpeó algo metálico. En el panel trasero, sonó hueco. Hizo una pausa, deslizó toda la fila de archivos, a un lado, y allí estaba, un pequeño compartimento, construido en la pared trasera del archivador. Dentro, cuidadosamente guardado, junto a una vieja caja de cigarros, había un cuaderno de cuero negro, suave y desgastado, como si hubiera sido manipulado a menudo. Sin título, solo una correa envolvente. Lo desataron con cuidado. Cada página estaba escrita a mano. Fechas, cantidades, números de ruta, abreviaturas y algo más. Nombres, no completos, solo códigos, pero eran inconfundibles. M01, S91, L73 meses y años de nacimiento. Fechas de nacimiento de la familia, la mía, la de Chloe, la de Dylan. Transferencias a cuentas en el extranjero. Movimientos entre fideicomisos ficticios. No era inteligente, era arrogante. Cuando el agente se lo mostró a Dylan, él intentó reír. «Esos son solo notas para la planificación fiscal», dijo. «Todo el mundo lleva notas». El agente no parpadeó. «Entonces, puedes explicárselo al fiscal». Horas después, la casa había sido limpiada de sus secretos. Los agentes se fueron, con 12 cajas, 2 discos duros y un cuaderno negro, que ahora se encontraba en el centro de un caso creciente. Todo esto lo fui sabiendo, a trozos, por mensajes de texto, llamadas, susurros de antiguos empleados, que aún tenían lealtades, que no pertenecían a mis padres. Pero lo que más me quedó no fueron los archivos, ni los gritos, ni siquiera el golpe. Fue Chloe. No llamó. Simplemente apareció, alrededor de las 6:40 de esa tarde. Sonó mi timbre. Cuando abrí, ella estaba allí, con jeans y un suéter azul marino, sosteniendo una cazuela de cerámica. En sus manos, de esas que se hornean para alguien. Cuando ha habido una muerte, o una confesión, se veía cansada. Pero había algo más también. Una resignación, que no había visto en su rostro, en años. Hice lasaña, dijo en voz baja. Era tu favorita, en aquel entonces. Me hice a un lado. Pasa. Comimos en la mesa de la cocina, en un silencio casi absoluto, sin música, sin televisión, solo el tintineo de los tenedores y el zumbido del frigorífico. En un momento, metí la mano en el cajón de mi lado y saqué una foto vieja, arrugada y ligeramente descolorida. Era de una de nuestras pijamadas de niñas, cuando ella todavía usaba gafas demasiado grandes para su cara, y construíamos fuertes de mantas. En la sala de estar, la puse entre nosotras, en la mesa. Ella la miró fijamente durante mucho tiempo. Luego susurró. ¿Crees que ella alguna vez nos quiso a alguna de las dos? No tuve una respuesta, pero ella me miró de nuevo, esta vez con lágrimas en los ojos. Se lo pregunté hoy. Me recosté, escuchando. Me abofeteó, dijo Chloe, con la voz plana, como solía hacerlo. ¿Y tú? No me moví. Simplemente, me di la vuelta y me fui. Terminamos la lasaña, sin sobras. Ella se quedó hasta casi las 9:00. Luego se puso de pie, me dio las gracias y se fue sin pedir nada. Esa noche, justo antes de acostarme, revisé el buzón. Era tarde. Pasadas las 10, pero algo me dijo que fuera. Dentro había un solo sobre. Certificado, de color crema, sin remitente impreso, pero en la esquina, escrito a mano, con una letra temblorosa pero familiar. Había 5 palabras. Para el legítimo heredero. Chi M. Lo miré por un momento. Mi corazón latía, lento pero constante. Luego cerré la puerta, apagué la luz del porche y lo sostuve contra mi pecho. Lo que viniera después. Ya no era suyo para robar. Ni siquiera llegué a la cocina. Me quedé en el pasillo, con el sobre temblando en mis manos, cuando deslicé mi dedo, bajo el sello. Esperaba extractos bancarios, tal vez amenazas legales, pero en cambio, lo primero que se cayó fue algo más pequeño, más grueso que una página, una unidad USB. Me quedé paralizada. Luego, volteé el sobre y una carta doblada se deslizó, escrita a mano.
con la letra inconfundible de mi abuelo. Esos trazos lentos y curvos que solían firmar mis libretas de calificaciones, con una carita sonriente. Olía ligeramente a humo de pipa y cedro, como la cabaña que siempre amó más que a las personas. Las primeras palabras me detuvieron en seco. Si estás leyendo esto, Siena, entonces ya has demostrado ser más fuerte de lo que yo nunca fui. Me hundí en el reposabrazos del sofá, sin pensarlo. La carta temblaba ligeramente mientras la sostenía lo suficientemente cerca. Para leer cada palabra, escribía sobre arrepentimientos, cómo había observado año tras año, la forma en que mis padres me cortaban las alas, mientras me decían que me estaban protegiendo, cómo nos enfrentaron a unos contra otros, a Dylan, a Chloe, a mí, como si nuestro valor fuera un recurso finito, cómo había querido intervenir, pero temía destrozar a la familia, como si el silencio fuera una forma de protección. Pero luego vino la verdad. Nunca había tenido la intención de que mis padres controlaran su patrimonio. Los había visto manipular testamentos, presionar a los fideicomisarios, inventar historias, para su propio beneficio. Así que creó una disposición separada, una que los eludía, por completo. La encontrarás, adjunta en los archivos, que mi abogado fue instruido para entregar, solo, con evidencia clara de irregularidades. Su letra se volvió más temblorosa, cerca del final. Puede que me haya ido, cuando leas esto, pero que sepas esto. Todo lo que construí en Vermont, todo es tuyo, no por sangre, sino porque viste a las personas con claridad, y aún así, elegiste ser amable, porque no necesitabas poder, para actuar con fuerza. Terminó con una frase, que no había leído, en décadas, algo que solía susurrar, cuando me arropaba en las literas de la cabaña, durante las tormentas de verano. Construye algo, que dure más que la ira. Dejé la carta y miré la unidad flash. Mis dedos dudaron sobre la laptop, pero la conecté. La pantalla se quedó en negro por un segundo. Luego apareció él, mi abuelo, con un cardigan de lana gastado, sentado frente a la chimenea de Vermont, un pequeño reloj detrás de él. Marcaba el año 2016. Me miró directamente a la lente, como si supiera que yo estaría al otro lado, algún día. Si estás viendo esto, pequeña, dijo, su voz, más grave de lo que recordaba. Entonces han hecho lo que temía que harían. No parpadeé. Lamento no haberlo detenido antes, pero tú te levantaste, les hiciste, mostrar quiénes eran, y eso requiere más agallas, de las que yo nunca tuve. Tosió una vez, se inclinó ligeramente hacia adelante. Vi lo que te hicieron, cómo te excluyeron, te hicieron pequeña, te culparon, cuando tenían miedo de en lo que podrías convertirte. Pero yo sabía mejor, siempre lo supe, así que dejé instrucciones, unas de verdad. Intentarán luchar contra ellas, pero la carta y esta grabación están legalmente notariadas. El fideicomiso de Vermont, la tierra, la cabaña, es tuyo. Siempre lo fue. Se reclinó, suspirando. Construye algo con tu nombre, algo que no borre quién eres. No pases tu vida demostrando que estaban equivocados. Simplemente, vive como si hubieras tenido razón todo el tiempo. La pantalla se desvaneció a negro. No lloré. Simplemente, me quedé allí, por un largo tiempo, con el corazón lleno, pero quieta. Por la mañana, llamé a mi abogado. Presentamos la carta y el video, en los procedimientos judiciales, en 3 semanas. El juez falló a nuestro favor. El fideicomiso principal, que mis padres habían intentado usar, fue declarado fraudulento. Las instrucciones de mi abuelo fueron reconocidas como vinculantes, irrevocables. Mi teléfono se iluminó, con alertas de noticias. Más tarde ese día, fideicomiso familiar Miller, invalidado en los tribunales. Financiero local, enfrenta escrutinio del IRS por presunto fraude testamentario. Había una foto de mi padre, cubriéndose la cara de una cámara, y otra de Dylan, fuera de lo que solía ser su firma, ahora cerrada. Chloe. No aparecía en ninguna de ellas. No publiqué una declaración, no tuiteé, no di una cita, al único periodista que de alguna manera consiguió mi número, porque el silencio, cuando viene de quien despreciaron, resuena más fuerte que la rabia. 3 semanas después, conduje hasta Vermont, la carretera. Se curvaba en ritmos familiares, los árboles, densos y susurrantes, como si me recordaran. Cuando llegué a la cabaña, la llave todavía encajaba, como si no hubiera pasado el tiempo. Dentro, todo estaba, tal como él lo había dejado. Montones de leña apilados, mantas de franela dobladas, su taza favorita, apoyada en el alféizar de la ventana. Encendí la chimenea, saqué la carta y la coloqué, encima de la repisa, bajo una pequeña linterna de latón, que solía guiarnos a casa, en las noches de niebla,
parpadeaba suavemente, proyectando una luz suave, sobre el hogar de piedra. Esto era mío ahora, no en el sentido de propiedad, sino en el sentido de raíces. Pasaron las semanas. Registré el fideicomiso de Vermont, a mi nombre. Convertí una parte en una fundación, una discreta, nombrada en su honor. Ofrecía talleres de educación financiera, herramientas de navegación legal y pequeñas subvenciones, para mujeres jóvenes, con historias familiares complicadas, mujeres como yo. Chloe se unió, sin que se lo pidieran. No quería que su nombre apareciera en nada. Dijo que solo haría hojas de cálculo y removería la sopa en las reuniones. Pero cada vez que miraba las listas de asistencia o los registros de donaciones, veía sus notas en los márgenes, suaves, consideradas, nunca buscando reconocimiento. Nunca hablamos de la bofetada, ni de la lasaña. Simplemente, seguimos adelante, como se hace, cuando la curación no tiene música dramática, solo días pequeños y constantes, que no duelen, de vez en cuando. Alguien de Tenafly me enviaba un correo electrónico, una prima lejana, una vieja maestra, una ama de llaves, que recordaba, cuando solía dejar notas de agradecimiento. En la lavandería, respondía amablemente, pero nunca volví. Y ahora, cuando la gente pregunta, ¿cómo logré sobrevivir a todo eso? Les digo esto, a veces, no recibirás la disculpa, no escucharás las palabras que merecías, a veces, ni siquiera admitirán lo que hicieron, pero si vives en la verdad, ya sea en voz alta, en silencio, o susurrada, a través de documentos judiciales, tu paz resonará más fuerte que su crueldad, jamás. Así que no rompí a la familia, simplemente dejé de permitir que me rompiera a mí.